Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Atal honetan, Bigarren Errepublika garaian Nafarroan eman zen biolentzia azalduko dugu, krespazioaren ondorioz ekintza bortitzak eman baitziren. Bigarren Errepublika sortu baino lehen, ikusita zenolako desoreka handiak baziren estatuko gizartean, krispazioak eta erradikalizazioak baziren. Biolentzia nagusia zen Bigarren Errepublikan eta frankismoak beti aldarrikatu zuen biolentzia honen soluzioa izan zela, naiz eta frankismoa izan zen biolentzia gehien erabili zuena. Bigarren Errepublikan krispazioa zen nagusi. Estatuan ez ezik, baita Nafarroan ere. Espainiako Bigarren Errepublikan biolentzia bat egon zen hori oso nabarmena da, baina nik usten dut gero historiak frankistek idatzi zuenean baldintzatu egin zuten biolentzia, ez? Biolentzia egon da Bigarren Errepublikan, aurreko urtetan, Primo de Riveraren diktaduran, egon zen mende hasieran, egon zen lehenengo munduko gerran baita, biolentzia zen Bigarren Errepublikaren berezitasuna. Are gehiago esango nukenik, ez? Azken 35ean eta 36ko lehenengo hilabetetan ezkertiarren mundutik bortizkeriaren geldiketa bat eskatu egin zan hain zuzen ere ikusten zalako estatu kolpe bat etortzen zala eta argudioak ez emateko etsaiari, ez? Biolentzia egon zan, baina biolentzia nagusia izan zen hain zuzen ere estatu kolpeak eman zutenena. Askotan esan da bi biolentzia mota egon dira, betik gora eta goitik bera, aberatsak pobreen aurka, pobrek aberatsan aurka, baina nire ustez hori gezurra hutsa da. Izatekotan, biolentzia bakarra dago, bortizkeri bakarra eta gero eman daitezke, puntualki eman daitezke, erantzun batzuk, ez? Baina erantzunak, pobreenak edo sindikatuenak, garai horretan sindikatuenak dira, potere bakarra dute, greba nagusietan eta olako eta manifetan. Eta biolentzia nagusiena izan zen, hain zuzen ere, Errepublikaren garaian poterena eta ondoren gehiago, ez? Eta zuten gainera hortarako tresna izugarria, ez? Guardia Zibilarena. Iaia herri guztietan, txikietan eta hondietan kuartelak, gaur egun ere Nafarroa izan daiteke estatu osoan kuartel gehienez, baina gehienetarikoa dituna, eta abia puntua da Bigarren Errepublika eta haratago aldez aurretiko garaiak dira, ez? Biolentzia bat bai egon zen, baina biolentzia poterena, sistemikoa gainera. Nafarroan eman ziren biolentziako matxoen artean, biolentziaren ezaugarriak, Errepublika piztu zenean, esate baterako, herri ezberdinetan, Guardia Zibila atera zen manifestarien aurka, altsasun esate baterako manifa batean Guardia Zibilak lagun bat, bertako lagun bat hil zuen manifa batean, herriberako zenbait manifestazioetan tiroka hasi izan Guardia Zibila, eta gero beste sindikatuen
Biolentziaren ezaugarriak berriz, komatxoen artean, aipatuko nituzke tokiz-tokiko izandako grebak, laborarien grebak, herriberan bereziki, eta gainera batzutan sutsu anarkistarekin oso bitxia da gainera, zen eta herriberako anarkiste gehienek karlisten seme-alabak ziren. Bueno, pues los requetés, que eran el cuerpo paramilitar de la Comunión Tradicionalista, que era el Partido Carlista, que era el Partido Nacionalista en definitiva, bueno, pues apuesta por la vía armada desde el mismo advenimiento de la República. Bueno, empiezan a adquirir armas a través de contrabando, a través de compras en los centros de producción de Eibar, etcétera, etcétera, ya en el mismo año 1931. Bueno, pues ya desde finales de 1931 y a lo largo de 1932 forman la primera estructura abiertamente paramilitar, que era la denominada estructura de las decurias, que eran pues a cuya formación intervienen pues algunos párrocos carlistas importantes, y luego también interviene también la dirección del carlismo en Navarra, y luego también intervienen pues algunos carlistas importantes, como por ejemplo pues Jaime de Burgo Torres, llegaron a tener pues, algo así como varias decenas de decurias, que eran grupos de unas 10 personas, y habrían llegado pues a movilizar a unos cientos de personas. Estuvieron ya en esa época empezando a entrenarse, y luego también protagonizaron algunos incidentes importantes como los de abril del año 1932, que se saldaron con la muerte de varias personas allí en la plaza del Castillo, al lado del Círculo Carlista, y en los que estuvo involucrado el propio Jaime del Burgo. Bueno, pues esa estructura de las decurias fue desarticulada por la policía, entonces, pero solamente a partir de la reunión de datos de una decuria solo. Y estuvieron pues encarceladas algo así como una decena de personas, entre ellas Jaime del Burgo, su padre, etcétera, etcétera, y aquella primera estructura ya desapareció. Y luego ya la segunda estructura, a partir de 1933-1934, fue cada vez más abiertamente paramilitar, y con el fin ya de constituir un cuerpo armado capaz de combatir no solo en acciones de guerrilla urbana, sino incluso pues en guerra abierta. Bueno, pues en el año 1934 pues hay diversos cambios en lo que es los órganos del carlismo a nivel nacional, que son apoyados por sectores del carlismo aquí también en Navarra, y a partir de entonces, sobre todo a partir del año 34, después de que algunos carlistas son entrenados en Italia, van a Italia a entrenarse varias carlistas, entre ellos también Jaime del Burgo, Mario Azcoidi, y luego hay varios viajes, unos 5. En el 34, haciéndose pasar después de que algunos carlistas en Roma, por de gobierno, entre ellos también el artista de Mussolini. A partir de entonces se entrenan abiertamente y sin que la policía carlista haga durante aquellos años por impunidad por los montes de la cuenca de Pamplona y luego por los montes de Urbasa. Van a la policía carlista para la mitad del Requeté, no solo en Pamplona, en varios montes de personas, sino además
sino además en la totalidad de la geografía navarra, en la que muchísimos pueblos llegaron a tener uno o incluso varias unidades. Y bueno, una muestra del poder que llegaron a adquirir fue que, por ejemplo, en las elecciones de junio de 1936 llegaron a movilizar en Pamplona pues, a varios cientos de requetés que estuvieron custodiando y amedrantando abiertamente los colegios electorales. Pero entrenándose, como digo, abiertamente en los campos sin que nadie hiciera nada al respecto. Hay un artículo que se publicó en Mundo Obrero hacia abril de 1936 en las que un comunista navarro, Mariano Lucio, pues advertía de que el requeté era el cuerpo paramilitar más perfecto que existía entonces en España, hablando sobre el requeté navarro. Nafarroan hainbat ekintza bortitz egon ziren Bigarren Errepublikan, baita estatu kolpe baten saiakera ere, Sanjurja da. Bueno, pues Sanjurjo es un general nacido en Iruña, en Pamplona, de padres y familia carlista. Su padre había sido comandante del ejército de los carlistas y había muerto luchando por su rey. Pronto empieza a hacer la carrera militar y se embarca en las guerras coloniales en Cuba. Después llega al RIF, al Protectorado Español, y en toda la guerra que hay sobre los años 27, él destaca y consigue ser general, de forma que incluso el rey Alfonso XIII lo nombra marqués del RIF. Era por tanto un general que se llamaba africanista, que se había curtido en las guerras del norte del Protectorado y básicamente él allí cogió experiencia y cuando llega a la Segunda República pues es nombrado responsable de la Guardia Civil. Bueno, pues Sanjurjo, cuando comienza la República, era responsable de la Guardia Civil y se distingue en los primeros años, en el año 31, por su carácter represivo. Hay unas huelgas obreras de sindicatos anarquistas y socialistas en Arnedo, en La Rioja, y él es el encargado de reprimir. Lo hace con bastante violencia, ¿no? Dado su carácter ya africanista, él se había empeñado ya en esas guerras del protectorado y sabía muy bien reprimir. Y entonces esto no disgusta al gobierno progresista de Azaña, pues le disgusta, de forma que enseguida lo destituyen y queda marginado. Este hombre, que era era un hombre de carácter militar, pues en el año 32 se levanta contra la República en Sevilla con otras personas pues de ideología derechista, carlista sobre todo, y en Sevilla dan un golpe de Estado, el primero que hay contra la República, pero enseguida es sofocado por las fuerzas de la Segunda República, es detenido y se le condena a muerte. Sin embargo, el gobierno de la República, Azaña, le conmutan la pena y lo ingresa en prisión y luego marcha al exilio a Portugal. El golpe militar de Sanjurjo, el primero que hay contra la Segunda República, apenas dura un día en Sevilla. Pronto Sanjurjo es detenido y también personas relacionadas con el requeté, también navarro, que le habían ayudado, dada su condición familiar de carlista. Periódicos tradicionalistas como El Pensamiento Navarro y Diario de Navarra son cerrados y un centenar de periódicos de derechas también sufren la censura. A continuación se le detiene y se le condena a muerte, una pena que luego es conmutada porque Azaña no quiere que tenga excesivo protagonismo y se haría de él un mártir necesario para la causa de la República,
y lo que se hace es permutarle por una pena de cárcel que rápidamente él aprovecha y marcha al exilio en Lisboa, donde se refugia en Estoril, y es siempre el candidato perfecto de los partidos derechistas y sobre todo el Requeté Navarro para volver en un próximo golpe, que se dará el 18 de julio del 36, donde será el máximo candidato para encabezar el golpe militar, e incluso, como todo el mundo sabe, estaba previsto que se reuniera en Burgos con Franco, pero un accidente acaba con su vida. Él despega del aeropuerto de Lisboa y el avión se estrella, con lo cual no llega a la cita con Franco, y lo mismo le pasó a Mola, que murió en circunstancias parecidas, con lo cual Francisco Franco se queda sin posibles opositores. Badakigu urte horretan Errepublikaren gobernuaren kontrako grebak eta ekintza asko egin zirela, horrek sortu egin zuen kriston errepresioa, bete egin ziren herriko gartzelak hainbat lekuetan, eta norbaiti bururatu zitzaion hemen leku nahiko zegoela jendea presoak sartzeko. Orduan lehenengo aldiz ekarri zuten urte horietan, 34 eta 35ean, 877 preso ziren, provintzia askotatik ekarriak, batez ere Asturias aldetik, baina baita Gaztela-Mantxa, Gaztela eta Leoi, Euskadi, eta Espainiako 50 piko provintzietako presoak ekarri zituzten garai horretan. Eta horrela zen gartzel bezala erabiltzen. Esan dut presoak, provintzia guztietakoak ekarri zituzten, beti bezala preso gehienak dira langile arruntak, ez? Nekazarian lan egiten dutenak, industrietan, garai horretan baita meategietan, hainbat lekutan, horiek dira batez ere grebak eta presioak egin zituztenak, eta horiek dira batez ere atxilotu zituztenak, ez? Olako baldintza txarretan egon ziren hor goian. Iruñako fuerte, Iruñan daukagun fuerte hori inolaz ere ez da egokia, presondegi bate hori izateko, eztabaideak izan ziren parlamentuan bertan, inolaz ere zela egokia, baina hala ere ekarri zituzten. Baita baziren intelektualak, errepublika zaleak, kargudun ziren baita preso batzuk. Baina, ez du zer ikusirik hasierako egoera horretan gero kolpe eta gero emango den benetako errepresioarekin ez. Gotorlekua ezagututa, badakigu zen balditzetan dagoen, hor goian kriston hotza egiten du, neguetan pilatu egin ziren horretarako prestatuta ez dagoen leku batean, gozea, zikintasuna, botika falta baita, eta eskerrak gero 36ko otsailean Frente Popularrak hauteskundeak irabazi zutenean amnistia bat eman zela eta preso politiko guztiak atera egin ziren. Bakarrik geratu ziren preso arruntak, taldetxo bat geratu zen hurrengo hilabetetan. Beste guztiak amnistiarekin atera ziren, baina esan behar da, gero baita kolpea eta gero preso hauen atzetik joan zirela eta askok erail zituztela 18ko kolpea eta gero. Bigarren Errepublikan garai hartako Europa osoan bezala kale gatazkak zabaldu ziren,
eta horren ondorioz parte hartu zuten batzuk hil ziren horietan. Bortizkeria izan zen bai. Baina beste garai batzuetan bezala, adibidez berrezarkutzaren azken urteetan edo trantsizio garaian ere bortizkeria gertatu zen eta horrek ez du justifikatu kolpe militar bat. Orduan, frankismorako beti aipatu eta azpimarratu du biolentzia hori bere kolpearen edo bere mugimenduaren justifikazioa bezala. Baina argudio hori historiografiak ez du onartzen. Tamalez, pertsona askorentzat bere herrietako prozesuetan eta gertatu ziren gazte gatazketan ondorio tragikoak ekarri zituen. Pentsatu behar dugu, 1936ko biktima askok Bigarren Errepublikan aktiboenetarikoen artean atera ziren. Eta orduan egin daitekeen lotura hori da. Cuando uno habla, cuando uno empieza a analizar por los cuerpos paramilitares, como por ejemplo es el caso del TQT, aparte de cómo fue y de las singularidades que tuvo y tal y cual, pues una de las cosas sobre las que uno se pregunta es cómo tuvo toda aquella impunidad para funcionar a lo largo de todos aquellos años en el contexto de un gobierno republicano. Yo, por ejemplo, estoy convencido de que toda la policía, la Guardia Civil, los carabineros estaban absolutamente al tanto de las andanzas de los requetés, y porque a fin de cuentas ellos también acabarían apoyando a los sectores golpistas. Por ejemplo, de la veintena de miembros que tenía la comisaría de investigación y vigilancia, que era lo que se llamaba entonces, por el cuerpo de policía, todos menos 2 miembros se posicionaron a favor del golpe de Estado tras junio de 1936. Es que es curioso que todos aquellos entrenamientos, pero no solo entrenamientos, sino es que al lugar al que iban a entrenarse iban andando desde Pamplona, por ejemplo, hacia Juslapeña o hacia las aldeas de alrededor, absolutamente uniformados. Por ejemplo, a finales de marzo de 1936, en el homenaje a un falangista que había muerto en Mendavia en un enfrentamiento, van ahí 20 requetés armados y uniformados y tal y cual, sin que nadie haga algo. Interviene la Guardia de Asalto y les detiene, pero los que son liberados a los 15 días. O sea que, y todo ello con el conocimiento y con la aquiescencia también, pues, de las propias autoridades nacionales y navarras del partido, que apostaron por la insurrección armada a favor de un gobierno legítimo desde el mismo año del advenimiento de la República. Jaime del Burgo pertsonai ambigua dugu. Kolpearen egunetan, abertzaleak eta politikari ezkertiarrak lagundu zituen. Jose Monzon, adibidez, Nafarroako alderdi komunistaren sortzailea lagun zuen. Baina bertze aldetik, Bigarren Errepublikan, ekintza bortitzetan nahastuta ibili zen, eta kolpean eta ondorengo errepresioan parte hartu zuen. Karlistak betidanik zeukaten ikuste dudolako tradizio militarra, hainbeste gerra izan da, mantendu egiten zuten kutsu militar hori,
Eta kolpea baino lehenago, badakigu nola ibili ziren baita, Ezkabarte inguruan adibidez, edo Urbazan edo Handian, olako praktika militarrak egiten, ez? Beste aldetik gainera armak lortu zituzten, gordetu zituzten, Italiatik jaso zituzten bai formazioa batzutan, bai armak ere, eta eskaini egin zioten Frankori 30.000 voluntario, ez, hor gerran partatzeko. Claro, esan behar da, bere lema ezagututa, Dios Patria Rei, pues, bat egiten zuela erabat planteatzen ari ziren gauza batzuekin, ez? Erlijioari lotutak, oso tradizionalistak, berreskuratu behar zuten Elizaren privilegioak, gero hemen nekazal eremuetan baita lurjabeak ziren normalean, eta, bueno, nik uste dut baldintza askok eragin zutela, pues, olako jarrera militarra izatea eta parte hartzea horrela indar paramilitar bat bezala. Bueno, Jaime del Burgo pertenece, bueno, como suele ser normal dentro del carlismo, pues a una familia carlista, concretamente de la zona de Villava, es decir, su padre y su abuelo eran carlistas y él también lo era, pero en este periodo Jaime del Burgo Torres pertenece a las Juventudes Jaimistas, que eran las Juventudes Carlistas, y sobre todo fue el presidente de la Agrupación Escolar Tradicionalista, que era el sindicato que aglutinaba a los estudiantes carlistas, que en Pamplona era como el movimiento juvenil mayoritario, ¿no? Y es a partir de esta asociación estudiantil de donde surge la creación del requeté. Bueno, Jaime del Burgo Torres y el grupo que estaba a su alrededor, es decir, los estudiantes carlistas, en realidad forman el primer núcleo de la formación del requeté como fuerza carlista con el intento de provocar una nueva insurrección popular en contra de la Segunda República. Este núcleo se forma en Pamplona, sobre todo en base a este grupo de estudiantes, y el requeté de Pamplona, que dirige Jaime del Burgo y sus compañeros, pues va a servir de modelo o de ejemplo para el requeté que se va a extender por toda Navarra, bueno, por todas las zonas donde había influencia carlista, y que va a jugar un papel determinante en la sublevación militar de julio de 1936. Las más importantes y las más explícitamente violentas, pues, bueno, pues estuvo involucrado de forma indirecta en, bueno, pues en las muertes que hubo, bueno, pues un domingo de finales de abril de 1932, en el que tras unos incidentes callejeros, pues hubo una gente que persiguió a unos carlistas, que finalmente, bueno, entre ellos él, que se refugió en el círculo carlista. Luego desde fuera pues hubo un tiroteo, pero el tiroteo no formó parte de él, porque él estaba dentro, y bueno, a consecuencia de aquello pues murieron pues varias personas. Luego bueno, también antes había estado detenido porque bueno, participó en apoyando a una manifestación de escolares en pro de la instalación de los crucifijos en las iglesias. Luego también sabemos que estuvo plenamente involucrado en lo que es la constitución de la estructura de las decurias, desde finales del año 31 hasta la primavera de 1932, en las que esa organización, en las que él era piedra eje medular, pues bueno, pues estuvo también metido. Estuvo también unos meses encarcelado por pertenencia a esas decurias.
que luego también estuvo entrenándose en Italia y luego también formó parte del grupo que dirigía los entrenamientos militares, pues en la cuenca de Pamplona, en Urbasa, etcétera, etcétera. Curiosamente, en la primavera del año 36, obedeciendo las órdenes de Mola, que no quería que hubiera incidentes de ningún tipo o que fueran los menores posibles, bueno, pues hay que decir que los requetés intentaron hacer el menor ruido posible, con el fin de que la conspiración de Mola no se fuera al garete. Hubo algunos incidentes. El más importante fue el intento de asesinato de Carmino Monzón, que era hermano de Jesús Monzón, el dirigente del Partido Comunista de Navarra, en el que fueron detenidos algunos carlistas, si bien seguramente los autores de aquel atentado seguramente habrían sido falangistas. Pero, de cualquier forma, los pocos incidentes callejeros que hubo en aquellos meses estuvieron protagonizados por gente que eran, a fin de cuentas, subordinados de Del Burgo. Y, de cualquier forma, durante aquellos meses, él estuvo permanentemente en el círculo carlista en la Plaza del Castillo, que actuó, a fin de cuentas, como un cuartel de los carlistas en el que se diseñaban las órdenes, etcétera, etcétera. Y luego también, claro, la cuestión de fondo sobre la que yo he planteado muchas cuestiones, es que para llevar a cabo luego la limpieza política que se llevó a cabo, todos esos requetés, todos esos cientos de requetés que estaban, a fin de cuentas, actuando de forma desperdigada en Pamplona o simplemente patrullando tal y cual, pues estuvieron también recogiendo información acerca de los sectores a los que finalmente, tras el triunfo del golpe de Estado, pues se iban a enfrentar y a los que se fueron a reprimir. Bueno, Jaime del Burgo da oso pertsona kurioso esango nuke nik, alde batetik. Hauek garaiko beste askok bezala, adibidez, Nafarroaren baskismoa edo errespetatu egiten zuten eta defendatu egiten zuten. Kontatu egiten dute Bizkaian borrokan zegoela, batzuk aipatu zutela Gernikako arbola bota behar zutela, moztu behar zutela edo, eta bera beste batzuekin inguratu egin zutela Zuhaitza babesteko, adibidez, simbolo bezala. Baina erabat kontra zegoen Euskadi proiektu horrekin. Hau baita akzion direkta izeneko fascismoak erabilitako ekintza modukoetan ibili zen, kale borroka esango genuke, Italian formakuntza jaso zuen baita, eta gero oso parte aktiboa izan zuen hemengo erreketean, Nafarrako karlistekin. Eta, klaro, hauen eragina erabatekoa izan zen errepresio garai horretan. Nafarroan jakin behar dugu baita karlistek osatu zituztela olako juntas de guerra izenekoak, bertan pertsonai ezagun batzuk izan zirela, hoien artean Victorius arkitektua adibidez, edo Balestena jauna, eta horietako batzuk, eta horiek erabaki egiten zuten nortzuk bizi edo hil behar izan zuten. Del Burgoren kasuan aipatu egiten da baita, eta liburuen batean agertu da, pertsona bat hil zuela baita kalean, bera beti ukatu zuen, eta eztabaida dago horren ondoan, egia izan zen ala ez.
no concretamente la persona de Jaime del Burgo, ¿no?, sino el requeté que surge y se forma en base a los primeros grupos armados que creó del Burgo y los estudiantes de la ET, pues claro, van a jugar un papel clave en la sublevación de 1936, porque el general Mola no tenía las fuerzas suficientes para continuar con el golpe de Estado. El general Mola, según han afirmado pues, expertos militares, historiadores, tiene muchas dudas a la hora de continuar el golpe de Estado, y solamente a partir de la aportación, de la participación de miles de carlistas en la sublevación, bueno, continúa adelante, ¿no? Esa es la razón por la que el propio del Burgo y otros dirigentes carlistas dicen que probablemente si en esa intervención del requeté el golpe militar no habría salido adelante, porque en realidad todo el frente norte, estamos hablando del frente de Aragón, el frente del País Vasco, de Asturias, incluso la zona norte de Madrid, probablemente esas operaciones militares no se habrían llevado sin la participación de los requetés. Y por eso tanto del Burgo como otros dirigentes, no solo carlistas, sino incluso del bando contrario, ¿no?, como dirigentes comunistas, consideran que seguramente sin los ataques de la República contra la religión, seguramente el carlismo no se habría implicado en el golpe de Estado y la República podría haber continuado probablemente hasta nuestros días, porque el golpe de Estado habría fracasado. Bueno, Jaime del Burgo no es que ayudara de forma expresa a personas para que salvaran la vida cuando comienzan los asesinatos en la retaguardia, en Pamplona, ¿no? Pero durante los primeros días y durante un permiso que tiene después, que él regresa a Pamplona, sí que con su silencio totalmente intencionado, como él mismo expresa, protegió a varias personas. Fundamentalmente son Jesús Monzón Reparaz, que era el líder del Frente Popular y del Partido Comunista en Navarra, Juan Arrastia, que era uno de los principales dirigentes del sindicato UGT, y luego varios conocidos suyos que eran militantes socialistas o de grupos de izquierdas, y que coincide con ellos cuando ya está la sublevación en marcha, y sin embargo, pues vamos a decir, no los denuncia como hacen otras personas, ¿no?, sino no solamente guarda silencio. Por ejemplo, en el caso de Jesús Monzón, él ve cuando se está despidiendo de su novia para salir al frente, ve cómo se esconde en una casa de Carlos III y sin embargo no dice nada, ¿no? Y eso es lo que va a permitir que Jesús Monzón y Juan Arrastia, que se están escondiendo en casa de otro carlista, pues luego puedan pasar la frontera de Francia con la ayuda de este carlista, que era una persona vinculada a la Junta de Guerra, que se llamaba Francisco Lizarza. Y a las otras personas que también se encuentra con ellos en la calle, lo que hace es recomendarles pues que, vamos a decir, que se unan al bando sublevado, y alguno de ellos lo hace, ¿no? Enrolándose en el ejército regular. Del Burgo historiatzailea zen, eta errepresioaren biktimen lehenengo zenbaketa egin zuen. Hala ere, berak 678 biktima zenbatu zituen, egun 3000-tik gora zenbatzen direlarik. Del Burgo, beste batzuk bezala, adibidez, Salas Larrazabal anaiak, kolpearen partaideak izan ziren. Orduan, bazeto zen frankismoaren helburu batekin. Hau da, errepresioa eta bortizkeria eskutatzea. Horrezegatik, bere zenbakiak onerezinak dira. Erabilitako metodologia gogor kritikatu du historiografiak,
Eta, bueno, duela 40 urtetik ona, zenbaki horiek onarezina dira zeharo. 1936an, Bigarren Errepublikaren aurkako kolpe militarra egon zen. Ez zuen arrakastarik lortu estatu osoan, baina bai Nafarroan. Ez da oso galdera erraza, ez? Ez que, claro, violentziak urrundik ikusteak beste ikuspegi bat ematen dio, ez? Baina kontutan hartu behar dugu zein zen egoera soziala, oso txarra zen, zein zen lurraren egitura hainbat lekutan, horrek nola sortu zituen borroka gogorrak askotan, ezkertiarren artean baita izan ziren olako estremismo batzuk, ez, anarkista talde batzuen partetik, eta beste aldetik, fascismo oso bat daukagu inguruan, Alemanian, Italian, eta hemen hori kutsatu egiten da baita, eta sortzen dira baita olako talde indartsuak, armatuak. Gero, gertatzen dena da, claro, normalean garailek idatzi egiten dutela historia eta beraiek beti jartzen dute violentzia horren ardura besteengan, ez, errepublika zalengan, ez. Eta horrela justifikatu egin nahi dute, gerra beharrezkoa zela, ez, olako Franco egin zuena, Espainia salbatzeko zela. Orain badakigu benetan inolaz ere ezin direla parekatu izan ziren bi violentzia horiek, ez, zenbakietan, ez moduetan, eta hor daukagu beste arazo bat baita, ez, Elizak edo nola babestu egin zuela violentzia hori, aurretik barkatu egin zien, ez, hiltzailei. Eta horrek sortu zuen olako immunitate erabatekoa, ez, violentziarako. Ezin daukatu, Bigarren Errepublikan bortizkeria gertatu zela eta gatazka garrantzitsua gertatu zirela. Baina neurri handi batean, Europa osoan ere gertatu ziren. Orduan beste toki batzuetan, violentzia horrek ez zuen eraman kolpe militar batera edo gerra zibil batera. Orduan nik uste dut ezin dela justifikazio hori mantentzea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.